noticia internacional que, bueno, lógicamente de impacto mundial, podemos decir, ¿no? Inundaciones que lamentablemente se están desarrollando en esta zona. Incluso hay gente fallecida, reportada. Ahora le vamos a preguntar a nuestro entrevistado cuál es el número actual. Pero bueno, básicamente esto es lo que está sucediendo. Se desbordaron algunos ríos. Bueno, todos los detalles para entenderlo también nosotros desde nuestro lugar. Se los vamos a preguntar a Guido Gasoli, que es periodista. Sí, Es sí, colega periodista. allí en Italia. Exactamente, colega allí. Es argentino. Está radicado en Italia. Bueno, Guido, ya te saludamos. Laura Kretschmann, Manuel Olchesi y todo el equipo de Un Día Perfecto. ¿Cómo estás? Bastante bien. Estamos, Sí. sí, en primer lugar soy italiano, yo me considero un argentano, pero vivo entre Roma y Buenos Ujú, Aires. muy El bien. asunto es que lamentablemente la situación es muy grave. Hay 29.000 evacuados, los muertos han llegado a 13 y los daños son incalculables porque hay alrededor de 250 rutas que están bloqueadas en varios puntos. Y al mismo tiempo, pero se desataron polémicas Sí. impresionantes entre lo que dicen que esto es el efecto del cambio Ujú. climático y otros que dicen que no. También otra gran polémica que se ha desarrollado hoy prácticamente es que se descubrió que el presidente de la Emilia Romagna Sí. y la vicepresidente, que ahora es la secretaria actual del PD, el partido que, bueno, tendría que ser progresista, han recibido del Estado una suma de 50 millones de euros Ujú. para implementar obras que tenían que solucionar prácticamente los defectos de los ríos, Claro. en forma tal que cuando pasaban lluvias impresionantes, y esto no es nada nuevo bajo el sol, porque yo me acuerdo muy bien que hace 10 años pasó exactamente lo mismo. Estas obras hubieran podido bajar notablemente el impacto y la gravedad de la situación. Pero bueno, los dos devolvieron los 50 millones al Estado y no Ujú. hicieron absolutamente nada. Así que es otro ladrillo más del asunto que, bueno, la política en Italia no es, bueno, desde hace muchos años no es más funcional a las exigencias del país. Y esta es una ulterior demostración. Me imagino, Guido, bueno, el malestar de los italianos respecto a esto que mencionabas, que es muy llamativo. Esto quiere decir que se podría haber evitado o por lo menos se podría haber prevenido que fuera tan grave como lo está haciendo. Exactamente lo que estás diciendo, porque en otras regiones donde se han actuado la medida necesaria, Sí, estos días que han sido feísimos sí, sí. prácticamente en toda Italia, yo ahora estoy en la región Campania, exactamente en la isla de Ischia, o Ujú. sea, cerca de Nápoles, donde prácticamente, como todos saben, hace 3 meses hubo un derrumbe impresionante. Ahí también debido a la falta de tomar medidas para solucionar el asunto. Vos, Sin ninguna duda, si se hubieran tomado sí. estas soluciones, que son posibles, Ujú. se hubiera reducido de forma súper notable el impacto que ahora es prácticamente gravísimo, porque no hay solamente 29.000 personas Sí. evacuadas y una situación, como veo repetirle, en las rutas bloqueadas. Hay también 34.000 personas que están sin electricidad Claro. porque se ha cortado en todos lados. Y ciudades que están verdaderamente bajo el agua. Entonces, en una situación gravísima que amenaza no terminar en los próximos días debido a Ujú. que
Hoy hubo prácticamente, apareció por suerte el sol en casi todos lados, pero entre un par de días volverán las lluvias. Que lo vuelvo a repetir, no son algo raro, porque yo me Sí, acuerdo que no solamente en la Emilia-Romagna, pero en toda Italia han pasado situaciones así a lo largo de los años. Si leemos la crónica de los diarios o hasta crónicas que fueron editadas siglos atrás, que documentan hechos así. Lamentablemente, el único defecto, decimos así, la única diferencia, si la podemos decir entre comillas, ujú, es que se ha cementificado en toda Italia de forma impresionante y muchas veces sin poner ninguna regla. Y la isla de Ischia, donde estoy ahora, es el ejemplo más clásico. Acá se Ahora, dieron permiso de construcción a sí, trochimoche y la tierra se dio de forma impresionante hace un par de meses. Guido, consultarte, porque incluso Sí, lo charlábamos fuera de aire, ujú, desde el desconocimiento también, preguntarte aquí, tan lejos desde Argentina, porque se da una situación bastante curiosa en Italia, porque hay algunos meses incluso que los canales de Venecia están secos porque no hay agua, y ahora, por ejemplo, ha llovido en 2 días lo que tendría que haber llovido en 6 meses. ¿Cómo es esa situación? ¿A qué se debe? Si justamente es así, ¿no? no, sí, 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 no, pero me estoy riendo por una cosa muy simple y sencilla. El problema del agua alta en Venecia, ajá, ¿sabe de qué fecha? O sea, es desde el nacimiento de esta ciudad. sí, Y en el alrededor del 1200, los doges, que eran los príncipes de Venecia, lo habían solucionado rodeando la ciudad mm, de un asunto que se llama murazzi, que son paralelepípedos gigantes hechos de una especie de calcestruzzo, cemento, ¿ok? Que se han puesto alrededor de la ciudad. Y el problema en esta época se había solucionado. Y el problema que pasó, por ejemplo, hoy en Venecia del agua alta, es algo que se conoce por lo menos desde 1200 y pasa siempre hasta que 3 años atrás finalmente se puso en función un sistema que se llama que prácticamente con ese sistema rodea toda la ciudad y son paredes móviles que se levanta cuando el nivel del mar sube. Y entonces ahí pueden parar de forma notable ujú, este fenómeno que es conocido por los venecianos al punto tal que cada año prácticamente pasa, también sea hoy en forma muy reducida debido a la solución que se ha encontrado, y están acostumbrados al fenómeno del agua alta desde que claro, existió Venecia prácticamente, que es una ciudad, acuérdense, sí, ¿por qué sí, se hizo Venecia? Venecia se hizo porque luego de las invasiones de los bárbaros en el norte de Italia, los habitantes de la ciudad de Aquileia, ok, decidieron, que era una de las ciudades más importantes en Italia del Imperio Romano, decidieron trasladarse para poder vivir en 120 islas que estaban enfrente de la ciudad. Y ahí, de a poquito, se formó la ciudad de Guido, Venecia, la cortaron con puentes y luego solucionaron también, como vuelvo a repetirlo, alrededor de 1200, el problema del agua alta. por el momento entonces, recién lo marcaste, 13 fallecidos. ¿Y de Exactamente. cuántas localidades dentro de Emilia Romana pudo haber afectado? ¿Cuántas personas? Todas, le vuelvo a repetir, 29.000 evacuados, o Uf. sea, gente que tuvo que irse de su casa y un número incalculable también, Ujú. porque se ha salvado de todo, hasta animales y ujú, todo esto. O sea, son zonas muy, muy grandes que están totalmente llenas de agua. Y bueno, y esto también si ahora el gobernador de la región Emilia-Romagna pidió al actual gobierno
Deus para solucionar el tema, pero bueno, bastante tarde y ya sé que se necesitará de mucho tiempo para volver a una situación normal. Porque le vuelvo a repetir, ahora toda esta zona, que es una zona muy, pero muy larga y implica prácticamente casi toda la región Emilia-Romagna, que es una región del norte, Sí. cuya capital es la ciudad de Bologna, que está también inundada. ¿Ok? Pero especialmente en la parte sureste, que es la Romagna, ahí prácticamente todo aislado y todo inundado. Es una situación verdaderamente dramática, como no se recuerda desde hace muchísimo tiempo. Lo más lamentable es esto, ¿no? Que se podría haber evitado o al menos prevenido. Esto se debe Exactamente. además digo bueno, encima la cuestión climática que además no ayuda porque lo que mencionás, Guido, es que van a continuar las lluvias en el resto de los días. Entonces, ¿hay, digamos, algún parámetro o de ver más o menos cuándo podrían, digo, normalizar la situación dentro de lo que se puede? Porque estamos hablando de una catástrofe ya a este punto. Eso, sí, 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 tenés toda la razón del mundo. Es de un asunto, decimos así, afuera de lo normal, pero no tanto, se ha transformado en una catástrofe. Y por lo menos ahora habrá 2 o 3 días prácticamente de tiempo nublado, pero Sí. sin lluvia, y luego volverá la lluvia, pero bueno, se espera que por el fin de la próxima semana este infierno termine y se pueda trabajar para volver a la normalidad. Aunque, vuelvo a repetirle, eh, el, eh, el problema verdadero es que en Italia desde hace por lo menos 15 años, no más, Ujú. la política no está más pegada al territorio, o sea, Claro. se ocupan de cosas que no tienen más, nada que ver. Y por eso que, aparte de las desgracias que pasan como esta, hay que decir que Italia está cruzando la peor crisis económica y social desde el posguerra. Entonces, estamos ante un país Sí. que se está destruyendo día por día, justamente, obviamente, lo estoy diciendo entre comillas, por favor, por la total incapacidad de una clase política que vive en un satélite, en una órbita de Saturno, Ujú. con sueldos impresionantes. Imaginate que en Italia un diputado gana de 15.000 euros mensuales, Una cuando locura. un sueldo, digamos así, normal es alrededor de 1.200, 1.300 como máximo, y no es suficiente para juntar el almuerzo con la cena y llegar a fin de mes, cosa que está pasando a más de 11 millones de personas, de italianos, que están pasando de la clase medio-baja a Sí. la pobreza, ¿ok? Y, y un senador gana 50 lucas, para decirlo bien en argentino, pero en euros, y eso prácticamente no tienen la mínima percepción más, no de ahora, desde hace por lo menos 10, 15 años, no tienen la mínima percepción de lo que son los problemas de una nación que está Ujú. desapareciendo del mapa, porque la verdad que parece que pasamos cada día de, como se dice en la Argentina, de un Guatemala a un Guatel peor. Es increíble lo Sin, que, sí, lo que estás mencionando, Guido, es Un increíble. paralelismo total a lo que pasa acá, Me ¿no? llega un mensaje de un oyente que dice, parece que habla de Argentina. Y fíjate vos, bueno, yo sí, soy corresponsal de dos medios sí, italianos, y me ocupo, soy uno de los pocos periodistas en Italia que se ocupa sí. del continente latinoamericano. Yo escribí 3 notas recién, donde dije, conociendo muy bien, obviamente, la Ujú. situación de los dos países, que Italia se está argentinizando. Qué Y bárbaro. la cosa que más todavía me hace caer de cabeza, para no decir de otro lado del cuerpo, digamos así, y todavía Sí. escuchar
gente conocida en Argentina y también colegas periodistas que dicen que no, ustedes están en el primer mundo. Digo, chicos, el primer mundo, para usar un término muy de Enrique Pinti, es una nube de pelo en la cual ustedes creen, pero no existe. Acá estamos sufriendo al punto tal que Italia en particular, pero también en otros países de la Unión Europea, estamos en un periodo de una crisis que hace años y años que no se veía. E Italia particularmente está en la peor, vuelvo a repetir, en la peor crisis económica y social desde el posguerra. Y pasa cualquier cosa, llueve en la mañana y no se puede hacer nada prácticamente. ¿Por qué? Porque a nivel institucional hay un viva la pepa y seguimos nosotros con la nuestra, y para los demás, saludos a Luis y un besito al Papa, como decimos nosotros en Italia. La verdad que nos has dado, te digo, con esto último, sobre todo un baño de realidad, porque muchas veces los argentinos, no digo todos, pero la mayoría por ahí cree eso, que en Europa están muchísimo mejor que acá. Y la verdad que estamos hablando de una crisis que evidentemente a nivel mundial básicamente se está dando. Sí, a nivel mundial, por razones diferentes, Claro. yo diría. Pero lo que el elemento que es muy común entre Italia y Argentina es una clase política, que no está apta, porque no tiene en el bocho el sentido de cómo organizarse para solucionar los problemas del país. O sea, la clase política, en función de las exigencias del país, ha desaparecido en Italia con el fin de la Primera República. La Segunda República, que se ha parido, digamos así, entre comillas, luego del escándalo famoso del Mani Pulite, o sea, cuando prácticamente el escándalo de Mani Pulite al comienzo de los años 90 canceló prácticamente del mapa político italiano casi todos los partidos y fueron reemplazados por una clase política que no tiene nada en el bocho prácticamente, no tiene la cultura necesaria para el desarrollo de este país. Y la gente solamente ahora está empezando a entenderlo, porque lamentablemente, y le hago un ejemplo muy simple y sencillo. Hablamos en números, ¿ok? En el año 2001, obviamente después de Cristo, cuando antes de entrar en la moneda euro, ¿ok? Una familia italiana podía vivir, Mani y dos chicos, con un sueldo de 3 millones de liras, que son 1.500 euros. Un segundo después de la entrada de Italia en el euro, como pasó en muchos estados, y la formación de una unión monetaria europea, el poder adquisitivo de los sueldos se bajó en un segundo del 50%. O sea, si yo y ustedes íbamos a comer una pizza el 31 de diciembre de 2001, se pagaba 13.000 liras, que son prácticamente 6 euros. ¿Ok? Luego, la misma pizza salía a 13 euros, que son de 26.000 liras, o sea, el precio se estaba doblado. Así, y siguiendo por este camino, la situación ha empeorado al punto tal que Italia, y le doy datos precisos que son de lista, es el único país en Europa, perdón, en la Unión Europea, donde los sueldos en los últimos 30 años han bajado del 2.9%. El anteúltimo país de esta clasificación es España, donde pero los sueldos han subido del 15%. Imagínense la situación en la cual quedan muchas familias. Después, esta crisis hace sí que hoy como hoy, para una familia, tener un hijo es un lujo que muchos no pueden permitirse, porque hay costos que son impresionantes. O sea, vos al día de hoy, tu sueldo, ponemos acaso, el sueldo medio en Italia es alrededor de 1.200 euros. ¿Sabe cuánto te sale colocar tu hijo en un jardín de infancia por mes? ¿Cuánto?
1.300 No, euros. bueno, no, O sea que traspasa uno de más los, que lo que cobras. Una prácticamente vos locura. trabajás para mandar uno de los dos padres, que ahora obviamente trabajan los dos, trabaja solamente para mandar el nene al jardín de infancia. El costo de los pañales en Italia es el tercer más caro del mundo luego de Estados Unidos y México. O sea que también para hacerlo crecer necesitas inversión que al día de hoy Muy no difícil. permiten a muchas familias de tener hijos. Entonces, mucho se ha sorprendido cuando hace por lo menos un par de semanas atrás, en un convenio sobre la familia, el Papa haya dicho que se tienen que hacer hijos y rechazó también bendecir dos perros que le habían llevado. Claro. Se armó un lío bárbaro, para usar un término muy argentino, porque digo, santidad, ma usted sabe cuánto se necesita el día de hoy para, no solamente para criar un hijo, sino para la vida que necesita para ser psiquiátrico se puede insertar en la sociedad con un trabajo. Hoy como hoy, le vuelvo a repetir, hay una emigración de chicos italianos hacia el exterior que ha llegado en los últimos 5 años 5.900.000. O sea, es un número impresionante. O sea, volvimos a una emigración bastante masiva porque acá no hay perspectivas. Aunque muchos trabajos, hay posibilidades de trabajo, Sí. pero se terminaron los convenios laborales. Hoy como hoy, por 1.300 euros, trabajas 13 horas por día y muchas veces no tenés ni un día de descanso Ahora, Hugo, en muchos laburos, perdón, Guido. especialmente en el sector del turismo. Guido, para Sí, la última, por lo menos de mi parte, y también apelando a su brevedad, mencionó algunas sí, cuestiones que sí. son incluso muy paralelas aquí a Argentina. Mencionó salarios que, por ejemplo, si lo convertimos aquí a la moneda, son mucho mayores a las que a la que recibe, por ejemplo, un trabajador aquí justamente en nuestro país. Pero consultarle por la gente que emigra hacia Italia. Muchos chicos, muchos jóvenes de aquí a Argentina están viajando para rebuscarse, para tratar de encontrar, por ejemplo, el trabajar de mozo, Mm. trabajar Sí, ahora la buscan temporada de básicamente verano. un futuro mejor que por ahí no encuentren aquí en Argentina, en Italia. Y es muy llamativo porque vos, Guido, nos planteás que allí la juventud emigra también de ese país. Sí. Vamos al grano, para usar otro término bien argentino o argentino. Vamos al grano, chicos. Trabajas y tienes un sueldo de 1.200 euros, ¿ok? Todas las tus horas y todo eso. Perfecto. Para alquilar un depa necesitas por lo menos afuera de las ciudades, ¿ok? 600 euros, que llegan alrededor de 900.000 si estás en las ciudades, ¿ok? Si vivís adentro, en el centro de las ciudades. Es obvio que lo que hay después de haber pagado el alquiler no es suficiente ni para pagar la energía eléctrica, el gas, y después, ¿qué charango mofás? Claro. Porque entras en un supermercado donde, por ejemplo, el precio de la pasta, que era una buena pasta, medio kilo, salía alrededor de 50 centavos de euro, ahora sale 1,50 € Y han hecho la cuchara, porque ahora no son más paquetes de 500 gramos, sino de 400 gramos. O sea, chicos, acá, les vuelvo a repetir, si uno no tiene un sueldo, Claro. por lo menos, de 2.500 euros singularmente, ok, estoy Sí, sí, hablando de sí. una persona, Sí. o sea, juntar una cena es jugar al loto y a la quiniela al mismo tiempo, ¿no? La verdad, Guido, agradecerte enormemente por ser tan claro. Fíjate que empezamos hablando de esta lamentable catástrofe que está pasando una zona, ¿no? De ahí de Italia, que es tan allegada también a nosotros, ¿no?
Y además, porque vos seguramente debes saber, te estamos llamando desde Santa Fe, Argentina, donde en esta ciudad también hace 20 años atravesamos una inundación que nos ha dejado una huella muy grande, muy catastrófica, y también se podría haber prevenido, como seguramente podría haber pasado ahí. Y bueno, de todas maneras terminamos hablando de una realidad que está sucediendo precisamente en el país italiano, con la que también un poco nos desayunamos, porque uno viviendo tan lejos y cree que allá está todo bien y que acá está todo mal, y la verdad es que no son tan diferentes las realidades. Así que vos sabés que los tiempos de los medios son tiranos, pero un placer haber hablado con vos y el compromiso de volver a charlar, ¿sí? Para seguir analizando también la realidad italiana y también compararla con nuestro país. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro, porque la realidad de dos hermanos, que como yo siempre digo desde hace 15 años, dos hermanos que lamentablemente conocen uno el pasado del otro súper bien, pero se olvidan del presente ambos, porque hay estereotipos sobre Thanos que están en la Argentina que son totalmente un chiste prácticamente, y obviamente estereotipos sobre argentinos en Italia que son totalmente falsos. Entonces se necesitaría conocernos un poquito más para luego, cuando uno llega a un país, si tiene ganas de emigrar, saber que no va a tener un tapiz rojo bajo sus pies. Guido, agradecerte enormemente nuevamente por esta entrevista y el compromiso de volver a charlar pronto. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Fenómeno, regio, 10 puntos, se me acabaron los sinónimos. Abrazo grande, abrazo grande. Abrazo grande, gran arrivederci. Hasta luego. Bueno, hablábamos entonces con este colega, ¿no? Es argentino, pero bueno, más italiano que argentino, ¿no? Y se notaba también en el acento.